¿Cómo está, doctor? Antes de iniciar el live, ¿cómo se encuentra usted? Ahí está Muy Casero bien, Informa muy bien. también. Muy bien. Bueno, saludos a ustedes. Gracias por la invitación. Acá a la orden en lo que pueda contribuir a aclarar algunos de los temas que entiendo quieren conversar el día de hoy. ¿Qué tal, Dada la doctor? Buenas tardes. ¿Cómo coyuntura está, también, doctor Said? es, Saludos, saludos. Y saludos a María. Ajá. María Eli es una amiga argentina que también siempre vamos vamos a comenzar con la primera, pero ya le indico. Acá tengo los Sí, temas. Voy. seguro. Hola, ¿cómo está? Eh, Buenas tardes a todos. Hola, buenas Hola tardes. María, ¿cómo estás? Está la doctora Eileen también con nosotros. Buenas tardes. Justamente Buenas estos los tardes, cinco. doctor Eli. Eh, estábamos nosotros, viendo la inacción de las autoridades, o sobre todo en concretamente de la Corte Penal Internacional, de la inacción, del hermanazgo, del conflicto de intereses con el fiscal saliente, Karim Khan. Entonces, ¿cómo usted toma o qué opinión le merece la salida del fiscal que a todas luces no tenemos pruebas fehacientes, pero tampoco tenemos dudas de la parcialidad del fiscal para con el caso Venezuela, doctor Zair? Bueno, mira, primero gracias por la invitación y la Corte Penal Internacional hace parte del trabajo que he hecho en los últimos años. He estado en la Corte varias veces y hago parte de la denuncia inicial que se presentó en 2017 contra miembros del régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad. Ahí hay situaciones que son verdades y medias verdades. El fiscal Karim Khan tiene un paso muy polémico por la fiscalía, muy complejo de descifrar, tiene luces y sombras como toda función pública, tiene como, tal vez dentro de las luces, que fue el que inició la causa. Nosotros estábamos estancados en una situación de examen preliminar. El examen preliminar es una fórmula ideada por la Fiscalía, pero que no se encuentra en el Estatuto de Roma ni en las reglas de procedimiento y prueba, mediante la cual estás como en una suerte de estudio inicial por parte de la Fiscalía para ver si da paso a la investigación o no. El fiscal Karim Khan es quien da paso a la investigación. Y además presenta una solicitud en noviembre del 2023 muy importante porque le solicita a la Sala de Cuestiones Preliminares algo que es absolutamente definitivo desde el punto de vista del proceso, que le den autorización para la individualización o señalamiento de autores o partícipes. Eso no lo teníamos y lo hizo el fiscal Karim Khan. Ganó en esa instancia. Ahí estaba ya la defensa del régimen venezolano, la defensa del Estado, no de los autores, porque todavía no tenemos autores señalados. Y ahí estaba esta persona que tiene vínculos con él, que es precisamente la hermana de la esposa. Estas personas apelaron, el régimen apeló a través de sus abogados, presentaron 6 nulidades en la corte, en la corte de apelaciones. Y en una audiencia memorable, la Fiscalía defendió los 6 puntos y también la Oficina de Protección de Víctimas y perdieron nuevamente, el régimen volvió a perder. Entonces, si tú me preguntas a mí dónde están los aciertos de la Fiscalía, se encuentran en el escrito donde solicitó en haber iniciado la investigación, solicitar dar paso al señalamiento y haber ganado la apelación. Hay un escrito de 63 páginas que hace el fiscal Karim Khan donde señala que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, que se trata de una política pública, una política de Estado y que están involucrados los más altos miembros del poder. Pero también señala que en Venezuela no existe ninguna posibilidad de que haya justicia porque la estructura judicial hace parte de los crímenes. El fiscal general, el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, hace unos señalamientos directos que son muy graves. Entonces la mayoría de la gente dice el fiscal está parcializado, pero nadie ha leído esos escritos. Y en esos escritos hay unos señalamientos muy importantes. ¿Cuál es el tema complejo que se presenta acá? Que él debió advertir que había una situación que ponía en duda la transparencia del proceso. Y eso es lo que finalmente dice la sala de apelaciones en su revisión sobre la solicitud de inhibición. ¿Qué tiene de interesante esto? Bueno, el fiscal está fuera de la Corte Penal Internacional desde mayo.
Es decir, esto que pareciera o que se ha publicitado como una novedad, no es tan novedad. ¿Por qué? Porque en mayo él se retiró voluntariamente de su condición de fiscal y se retiró precisamente en virtud de eso lo comunicó el 16 de mayo a la Corte Penal Internacional, que cesaba en sus funciones hasta que se investigara una situación por conducta inapropiada sexual por la cual está siendo investigado por parte de unas subalternas que señalan aparentemente que hizo algunas actividades o generó alguna situación de acoso sexual, lo cual está expresamente prohibido en el Código de Conducta de la Corte Penal Internacional. Entonces, ahora cuando se le dice que se aparte, ya él está apartado de facto desde mayo. Y está el fiscal Name. El fiscal Name es un fiscal africano, que es el fiscal adjunto o fiscal auxiliar, y ya venía investigando la situación venezolana desde hace mucho. ¿Ok? Así que tampoco es tan cierto que estemos empezando de cero, porque el fiscal encargado o el fiscal adjunto que está encargado ahora de la fiscalía conjuntamente con otra mujer fiscal ya conoce el caso venezolano desde hace mucho tiempo. Así que yo lo que puedo decir es que no me cabe duda alguna de que el régimen venezolano intentó corromper a Karim Khan. Eso, porque es que ellos no saben hacer otra cosa. Eso es muy importante decirlo. Esencialmente, ellos no conocen otra manera de litigar o de defenderse, y mucho más cuando presentaron un cúmulo de más de 6.000 páginas para tratar de defenderse, los cuales fueron inocuos, porque en todo ese proceso precisamente perdieron en todas las instancias. ¿Qué es lo que ocurre en este punto? ¿Qué tiene de positiva esta decisión? Tiene algo que es fundamental, que es que coloca la presión sobre los nuevos fiscales y les está diciendo: señores, estamos siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en el caso venezolano. El caso venezolano no se ha detenido, hay una investigación que sigue en curso y es muy importante entender que sigue en curso, y que hay la estructura de la fiscalía es mucho más que el fiscal, que el fiscal principal. Entonces creo que hay muchos temas que aclarar, porque desde la perspectiva de la opinión pública, y esto sí lo quiero decir con mucha precisión, no hay nadie que se beneficie más de decir que no sirve el sistema de la Corte Penal que el régimen. Al régimen le interesa mucho que se diga que la justicia internacional no funciona y que la justicia internacional está politizada. Les importa muchísimo que esa sea la matriz de opinión. La matriz de opinión de quienes estamos peleando en ese sistema desde hace un buen rato es que no es que hay que tener una confianza ciega, hay que presionar para que las cosas se den. Y hay que presionar en el sentido de que no podemos estar cruzados de brazos, sino todo el tiempo presentar nuevas incidencias, nuevas pruebas, y presionar cuando hay retardo o cuando algo no está ocurriendo adecuadamente. Así que el panorama es complejo, pero yo estoy seguro, absolutamente seguro, porque le hago seguimiento a este tema, que estamos ante una dirección correcta. Creo que el apartamiento del fiscal es muy positivo, porque generaba muchas dudas sobre la imparcialidad. Había algunas cosas que él debió advertir, él mismo ser el que de inmediato dijera que podía haber un conflicto de intereses y no esperar ser recusado o que se presentara alguna incidencia. Entonces, esta situación se va a extender un poco más, pero la investigación no se ha detenido. Se siguen tomando entrevistas, pruebas, y hay un cúmulo de cosas que están ocurriendo. Así que yo creo que en los próximos meses, semanas o meses, vamos a tener noticias. Recuerden algo: la Corte Penal Internacional puede dictar órdenes de aprehensión sin anunciarlo. Mucha gente tampoco conoce ese tema, que se trata de la declaratoria de reserva. Eso lo hicieron en el caso del presidente de Filipinas, por ejemplo. Se dictó una orden de aprehensión y no se anunció. En el caso, hay por lo menos 2 casos más africanos donde se han dictado órdenes de captura y no se han publicitado. De modo que las personas han salido o creen que están indemnes por el mundo e inmediatamente los han capturado. Así que hay que seguir muy atentos y hay que tratar de buscar información oficial para que la gente se mantenga realmente conectada con lo que ahí ocurre, y yo creo que van a ocurrir cosas importantes. Antes de pasar a la siguiente intervención,
Igual ya sabemos que son 4 temas quienes están aquí. Está la doctora Eileen, bienvenida, Eileen González, María Eli de nuevo y Casero Informa. Por ahí estoy viendo alguien que Entonces, dice que NAME es designado por el mismo fiscal Khan. designado No es por el así. fiscal. Para ser fiscal auxiliar o fiscal alterno, se presentan una serie de unas ternas, candidatos, y es el sistema de la Corte Penal Internacional en pleno que decide quién puede ser fiscal o no. Entonces ahí hay digamos, no es que tú decides quién te asiste. Eso no es así por razones de transparencia del sistema. De hecho, se busca que sean personas que no tengan conexión entre sí. Y es el deber ser. Ahora, bueno, el que la gente luego se combine en el transcurso del trabajo es otra cosa, pero él no tiene facultades de designación de eso, porque eso es un cargo, es un alto cargo. Entonces, para darle el pase a la siguiente persona, en base a la opinión de usted, ¿usted cree que en un tiempo no muy lejano se pueda venir la orden de captura contra el narcodictador? Porque así hay que tratarlo ahora. Es un jefe de una organización terrorista, aparte de ser narcotraficante. Yo no sabría si directamente contra él. Sé que hay una investigación muy importante contra la estructura que, sobre todo, que ha cometido crímenes de tortura y desaparición forzada. Sobre todo el tema de la desaparición forzada ha tomado mucha fuerza. Ha tomado mucha fuerza el tema del encarcelamiento, y las privaciones ilegítimas de libertad, que es otro de los crímenes de lesa humanidad que está en el Estatuto de Roma, de modo que hay muchas personas involucradas en este proceso, hay muchas personas involucradas que tienen muchísima responsabilidad, sobre todo en los temas de represión. Están comandantes de la Guardia Nacional, están directores de la policía, están ministros de Interior, están ministros de la Defensa, es decir, hay altos responsables, está el fiscal general, está la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, hay una estructura muy grande, hay una cadena de mando muy importante que está siendo objeto de investigación. Así que habría que pensar que por estrategia de litigación, si empiezan por la cabeza o empiezan de abajo hacia arriba. Pero esas son cosas que solamente decide la Fiscalía a través de lo que se llama litigación estratégica. Pues tú puedes saber por quién vas primero y ver cuál es la reacción y por quién vas. Y además puedes hacer unos públicos y otros mantenerlos en reserva. Pero lo que sí puedo decir con toda propiedad es que la investigación jamás se ha parado. La causa sigue avanzando. Ok, doctor, disculpe, o sea que podemos entender nosotros como venezolanos que si hay celeridad ahorita en el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, si hay celeridad, es una buena noticia para el pueblo venezolano. ¿Qué considera usted, doctor? Bueno, fíjate, yo no podría, digamos, afirmar que hay celeridad, porque desde el punto de vista procesal no hay tiempos establecidos, pero yo siempre hago una correlación. Para entender bastante el caso Venezuela, uno tiene que ir viendo los tiempos del caso Filipinas. ¿Por qué? Porque el examen preliminar del caso Filipinas empezó más o menos al mismo tiempo del caso Venezuela. Filipinas se defendió, el régimen venezolano ha hecho de todo para tratar de que el caso no avance. Filipinas perdió en todas las instancias y dictaron finalmente la orden. En el caso venezolano, el régimen ha perdido en todas las instancias. Esto es algo que no se dice. Usted habla con quien sea y no le dicen, lean las decisiones. Perdió en primera instancia y perdió en segunda instancia. Ahora el fiscal tiene las puertas abiertas para señalar qué es lo que no ha ocurrido. En el caso Filipinas ya dictaron la primera orden de captura y fueron por la cabeza. Y ya está preso. El expresidente filipino está preso. Ahora, ¿qué es lo que tocaría? Uno ve por más o menos el desarrollo y los tiempos en los que está actuando, que el caso Venezuela tiene que tener más o menos el mismo proceso. Eso sí, el caso Venezuela, desde mi perspectiva, es un poco más complejo porque tiene más actores involucrados y son mucho más años. Acá fueron directo por la cabeza y ya la tienen. Y hay otra cantidad de personas que están involucradas e irán por ellos después. Ahora, claro, el régimen venezolano tiene mucho más recursos para tratar, y esto es muy doloroso decirlo, señor Casero, los venezolanos estamos pagando la defensa de la dictadura, porque ¿con qué dinero se pagan esos escritorios jurídicos que cobran millones?
Bueno, con dinero del Estado venezolano. Es decir, las víctimas estamos pagando, porque todos los venezolanos somos víctimas, estamos pagando la defensa de los criminales. Pero además, una defensa muy mala, porque cuando uno analiza qué es lo que han hecho, es prácticamente muy cuestionable. Ahí no hay nada, ningún contenido que sea salvable, que ninguna de las cosas que han planteado ha tenido éxito. Así que desde mi perspectiva, yo creo que el caso va bien adelantado, va bien. Yo creo que el fiscal Karim Khan es muy bueno que ya no esté. Eso me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque sea como sea, siempre habrá dudas de su imparcialidad en el proceso. Habrá dudas de su imparcialidad. Y además tiene un cuestionamiento, es muy fácil de atacar por el tema de la otra situación de la conducta sexual, de este tipo de presiones, etcétera, que no le iba a permitir tener la mente en el litigio. Fíjense que un indicador interesante, que son cosas que pasan y la gente no se da cuenta. En las audiencias del caso venezolano fueron los fiscales auxiliares. Él no estuvo presente. Entonces, esto es algo. Es decir, mandó a los auxiliares y los auxiliares defendieron la causa venezolana. Y la Oficina de Defensa de las Víctimas, cuando pase lo que tiene que pasar, los venezolanos tenemos que reivindicar el trabajo de los abogados de la Oficina de Defensa de Víctimas de la Corte Penal Internacional. Porque los abogados de la Oficina de Representación de Víctimas han sido incluso más incisivos que la Fiscalía. Fueron, bueno, quienes acumularon todos los 9,000 y pico de víctimas, quienes sistematizaron lo que la gente dijo. Es decir, han hecho un trabajo que desde mi punto de vista es extraordinario, lo que ha hecho la Oficina de Víctimas. Así que lo que yo podría decir es que el sistema ha tardado, tenemos todos dudas de la imparcialidad del fiscal, pero esto quedó atrás y yo creo que vamos en la dirección correcta y podemos tener noticias pronto de que cosas buenas pasen en esa instancia de poder. No sé si señor Casero tiene algo que acotar más para darle el pase al siguiente. No, perfecto. Vamos a seguir adelante con la entrevista. Perfecto. Doctora Aylin, bienvenida. Saludos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto, doctor Zahir Mundaray. Saludos a todos los del panel. De verdad, pido disculpas por no encender la cámara, pero ahora justamente estoy en un lugar en el cual no la puedo encender, pero realmente no quería dejar pasar la oportunidad de conversar con usted, doctor Zahir, porque realmente me parece supremamente importante su punto de vista jurídico y además crítico acerca de la situación del caso venezolano ante la Corte Penal Internacional. Y esto lo digo porque a través de redes sociales y a través de diferentes portales podemos ver las fuertes críticas respecto a la situación o al caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Y si bien estudié Derecho en su momento y actualmente no lo ejerzo, entiendo también de los lapsos procesales y de todo lo que esto implica y entiendo que no es tan sencillo como quizás la gente quisiera que fuera, que incluso estoy completamente convencida que usted y yo también quisiéramos que fuera supremamente rápido y que esto sea muy, muy, muy veloz y demás, pero cuando conoces lo que hay detrás de este tipo de procesos y además según la envergadura del caso que tiene tantas implicaciones, que tiene tantos hechos, que tienen tantas cosas por deliberar quizás las partes, ahí es cuando nosotros entendemos el motivo por el cual el proceso va como va, ¿no? Por decirlo de alguna manera, muy sencilla. Sin embargo, yo quisiera hacerle una pregunta respecto a algo que me llamaba la atención porque leí que usted está actualmente en Colombia y que ejerce en Colombia. Y quería tocar el tema del acuerdo binacional entre el presidente Petro y Nicolás Maduro acerca de esta zona económica de paz que anunciaron recientemente, ¿no? Este memorando, según su criterio, su punto de vista, ¿viola los principios de soberanía o es un simple acto, o sea, lo podemos ver como un simple acto de cooperación fronteriza? O sea, ¿qué garantías jurídicas existen también para los inversionistas si, por ejemplo, en Venezuela no existe el Estado de Derecho? Por ejemplo, para los inversionistas, por ejemplo, del lado colombiano. Ahora, algo clave respecto a este punto. ¿Este acuerdo podría ser impugnado ante alguna corte colombiana?
Oye, qué interesante, Eileen, tu pregunta. Bueno, antes de pasar a responderla, porque me voy a extender un poco en eso, debo recordar que ahorita, por ejemplo, la Corte Penal Internacional condenó hace poco hechos ocurridos durante los años 13-14 en República Centroafricana. Imagínate cuánto duró. Estamos hablando desde el 14 hasta ahorita, serían 11 años. Y condenó a los autores de unas masacres en República Centroafricana que se cometieron por una suerte de colectivo. Es una sentencia extraordinaria, y es extraordinaria porque condena a civiles que actuaban en nombre del Estado. Recuerden a los colectivos que se los estoy diciendo hoy, más o menos lo mismo que ocurre en Venezuela, es decir, gente armada por parte del Estado y que actúa para reprimir. Estas personas fueron condenadas hasta 15 años de prisión por la persecución y matanzas en las que ocurrieron. Mira, el acuerdo binacional, si es que se le puede denominar acuerdo, bueno, tiene unas falencias enormes desde el punto de vista del derecho internacional, ¿no? Sobre todo en el caso venezolano, no pasó por aprobación de la Asamblea Nacional, y todo acuerdo internacional tendría que haber sido objeto de debate en la Asamblea Nacional, pero sabemos que la Asamblea Nacional esencialmente no existe. Y además llama la atención, yo lo ponía en mis redes sociales, llama la atención que tiene como punto álgido o como lugar geográfico de ejecución de ese acuerdo un territorio donde ninguno de los dos estados ejerce soberanía. Empieza por ahí, Helen. Venezuela no ejerce soberanía en la zona del Catatumbo. Ahí la ejerce el ELN, los grupos armados y el narcotráfico. Pero tampoco Colombia lo ejerce. Es decir, ahí no hay presencia institucional. Esos son territorios que están esencialmente en manos de las organizaciones criminales. Y fíjate que el acuerdo habla de economía, pero nada dice de retomar la gobernabilidad por parte de los estados de ese territorio. Entonces, cuando tú arrancas por ahí, tú dices, aquí hay algo que no está bien. Primero, porque ese territorio donde el Estado ha cedido, y lo ha cedido de manera voluntaria. Es decir, Venezuela sabemos que el cartel de los soles le interesa que esa ruta del narcotráfico se mantenga. Y en el caso colombiano, el mismo Petro ha retirado a las autoridades, o ha permitido que se generen ahí una suerte de autogobiernos, y eso prácticamente está en manos de varias organizaciones criminales y de disidencias de otros grupos guerrilleros. Así que ahí es muy difícil que tú puedas desarrollar ninguna actividad económica loable. Es muy complicado. Ni siquiera los acuerdos que se han hecho para tratar de dinamizar el comercio binacional en una zona como Cúcuta y San Antonio del Táchira, donde hay mayor presencia institucional, hay institucionalidad, etcétera, han tenido éxito. Imagínatelo en la zona del Catatumbo, es absolutamente ilusorio. Esto tiene que esconder algunos otros objetivos, y estos objetivos tienen que ser, desde mi perspectiva, tienen mucho más que ver con una suerte de pactos para que para combatir a algunos grupos, y otros grupos se mantengan en la situación en la que están. No en balde, si uno se pone a sacar, uno se pone a analizar las estadísticas, uno puede ver que, por ejemplo, en Colombia han crecido los cultivos y ha crecido la producción de droga. A mí me generaba mucho ruido que el mismo presidente Petro recientemente decía en un dato que en sus acostumbrados tweets, decía que él ha sido el gobierno que más droga ha incautado. Cuando tú no conoces las variables de la criminalidad, dices cualquier barbaridad. Él dice, este ha sido el gobierno que más droga ha incautado. Si eso fuera cierto, bueno, qué bueno que lo hiciste, pero si tú se calcula a nivel mundial que entre el 20 y el 30%, que solo el 20 o el 30% de la droga se incauta, y tú dices que eres el que más ha incautado, entonces tienes que calcular que el 70% como mínimo u 80% se logró traficar. Es decir, has incautado más porque ahora hay más droga, se trafica más. Ese es un dato importante. ¿Y por dónde se trafica más? Bueno, precisamente por esa zona en la cual tú estás firmando un acuerdo binacional con un gobierno que tiene protegido a quienes son tus enemigos naturales. Los enemigos naturales de la institucionalidad son el ELN que está ahí. Entonces, acá hay una cosa que es oscura, que no tiene una racionalidad que es propiamente económica, que no obedece a una lógica
propia de los acuerdos internacionales, porque tú tendrías muchas otras áreas por donde empezar. Tú tendrías muchas otras áreas por donde empezar antes de caer en una zona tan conflictiva como esa, donde, como repito, ninguno de los dos estados ejerce soberanía. Así que esto es algo que hay que hacerle muchísimo seguimiento, porque desde mi entender es prácticamente un pacto para permitir que la criminalidad siga funcionando y no tiene ningún objetivo práctico ni ningún objetivo legítimo. Y mucho más, como tú has dado en el clavo, o has dicho algo que es sumamente importante, pero es muy técnico. De hecho, muchísima gente no maneja esto, y me imagino que tú a lo mejor algo has estudiado y conoces en materia de compliance. Es muy difícil que los empresarios colombianos puedan tener actividad económica con Venezuela, porque en Venezuela no se sigue ninguna normatividad en materia de compliance. Entonces, tú no sabes de dónde obtuvo el empresario venezolano el dinero. Hay muchos que son sancionados, otros son testaferros de otros, etcétera. Y entonces esa actividad de transparencia sí se sigue en Colombia. Entonces, ¿con quién estás haciendo negocios? Ahí hay un gran tema. Y eso ha sido uno de los grandes obstáculos para la cooperación binacional, que es que el marco rector del lado colombiano es muy riguroso, y en Venezuela no existe un marco rector para saber origen de fondos y entender cómo se producen las transacciones internacionales, y mucho menos cuando no se tiene acceso a la banca internacional. Así que, desde mi perspectiva, es un acuerdo de imposible cumplimiento, y que lo que tiene detrás son unos objetivos que pudieran mucho más que ver con la consolidación de la criminalidad organizada transnacional. Justo eso, doctor Zahir, me parece excelente, y dio varios puntos que realmente voy a analizar posteriormente, porque me parece un punto de vista supremamente crítico, y que quizás pensándolo desde esa óptica tiene muchísima tela para cortar. Realmente creo que logró resumir un gran tema en palabras muy, muy directas. No quisiera, como para dejar claro a la audiencia, quizás, ¿usted entonces considera que existe este riesgo o esta posibilidad de que esta zona de paz que estos gobiernos pretenden generar sean utilizados para legitimar de alguna forma a esas estructuras irregulares que se encuentran en esta zona? Porque bien usted comentaba que en ningún momento ellos hablan de retomar el control de la zona. Simplemente hablan de estos acuerdos económicos y demás, pero ellos allí no ejercen ningún tipo de control, ni Venezuela ni Colombia. Entonces, si quienes ejercen el control de la zona son grupos que digamos no forman parte de ninguno de los dos gobiernos, sino que son grupos justamente y estructuras irregulares, por lo general criminales, entonces estaríamos hablando de que esto quizás sea el principal motivo por el cual se esté llevando a cabo este acuerdo de paz. Y algo escuché por allí, y no sé, me gustaría conocer su opinión al respecto, de que al momento de legitimar estas estructuras irregulares, el régimen de Nicolás Maduro quizás lo que pretendía era quizás como agudizar o profundizar quizás esa persecución en contra de la disidencia venezolana en territorio colombiano. ¿Usted qué opina de eso? Mira, primero, la tienes muy clara. Es decir, todo lo que yo planteé es exactamente lo que tú estás diciendo. Se trata de una actividad legitimadora. Ya en Colombia hemos visto en el pasado acuerdos de zonas de distensión. Ya en Venezuela tuvimos las zonas de paz, ustedes recuerdan. Entonces esto es una zona de decir, bueno, criminalidad, ya que no podemos generar una guerra para combatirlo, trabajen con nosotros. Digamos, coordinemos. Y eso legitima abiertamente a las organizaciones criminales. Y recordemos que ya hay muchísimas denuncias, incluso hay una causa que inició la Fiscalía de Colombia, donde hay pruebas de disidentes venezolanos que han sido atrapados en Colombia y entregados a grupos, por parte de grupos irregulares, en autoridades venezolanas o pseudoautoridades, estas organizaciones uniformadas pero que son criminales también, como dije, SEBIN, etc. Eso profundizaría esta situación. Así que, sin duda alguna,
creo que el análisis más cercano a la realidad es el que acabamos de dar tú y yo en este punto, porque fíjate que nada dice de la retoma del control institucional. Fíjate, la retoma del control institucional pasa porque las escuelas funcionen, porque hay hospitales, porque hay seguridad pública, haya policía, ejército, haya autoridades. Y ahí no hay autoridades. Ahí no hay autoridades. Por ahí pasa casi toda la droga que se trafica por Venezuela, que sale de Colombia y se trafica por Venezuela. De modo que tú no puedes empezar un acuerdo por un territorio que no dominas. Y esa es una de las grandes desgracias de ambos países. Yo siempre cuento esta anécdota que además es muy dolorosa para los venezolanos. Yo sé que la mayoría de las personas que están conectadas aquí son venezolanos. Yo tuve hace algunos años invitado a la Universidad del Rosario para hablar de temas de criminalidad organizada transnacional, que es parte de mi objeto de análisis. Y un profesor me decía, mire, ustedes tienen un gran problema. Y yo decía, sí, yo lo sé. Pero me dice, nosotros en Colombia tenemos 60 años en guerra con los grupos, con la criminalidad, con los guerrilleros, paramilitarismo, grupos narcotraficantes, grupos extorsivos, y le hemos dado con todo, teniendo ejército, policía, con todo. Y hay funcionarios vinculados con ellos, pero no es la estructura del Estado. En cambio, en el caso de ustedes, se dejaron que se asentaran y es la estructura del Estado quien está vinculado con eso. Así que si nosotros no hemos podido en 50 años, imagínense el futuro que les espera a ustedes tratando de combatir eso que está aliado con el Estado. Así que eso fue un shock para mí, porque yo no lo había visto, digamos, siempre lo había visto de que, bueno, la redemocratización traerá amplias posibilidades de poder combatir eso. Y lo sé que es así, pero va a ser menuda tarea porque dominan el territorio. Entonces les han dejado el territorio y eso es muy grave y es uno de los casos de traición a la patria más grave que puede haber, que es que Maduro haya entregado parte del territorio nacional a unas organizaciones de la criminalidad organizada transnacional como son el ELN, disidencias de la FARC, Plan del Golfo, etc. Bueno, Y es de como verdad, decía, doctor. No, me adelante, parece doctor Eileen. muy claro. No, que lo deja muy claro. Yo creo que podemos continuar con otros puntos, pero creo que fue una excelente visión crítica de su parte, doctor Zahir, de verdad. Creo que no solamente para las personas del panel nos quedó súper claro, sino que estoy segura que en lenguaje tan simple también la mayoría de las personas que nos están acompañando hoy también se llevan un análisis bastante sencillo de digerir, que es lo que nosotros también queremos y es nuestro objetivo a través de este programa, que la gente pueda llevarse ese mensaje, quizás que sea fácil de duplicar para seguir informando a las personas de lo que realmente ocurre en materia de derecho internacional con nuestro país. Gracias, muy gentil. Y es como lo decía, doctor, ese acuerdo binacional no es otra cosa que un acuerdo entre, hablándolo coloquialmente, como lo decía la doctora Blanca Rosa Mármol de León, acuerdo entre dos delincuentes, porque Gustavo Petro no está exento de haber dejado su pasado atrás. Vemos firmando un decreto con la bandera del M-19 delante, saludos al teniente Cristian Hernández y todos los que están ahí, y Nicolás Maduro tratando de perpetuar la tiranía. Ahora, vemos también, hay un lema que están usando último los líderes y los distintos voceros y los que usan medios de comunicación, dicen va a pasar. Una de las principales líderes o la líder principal de esta gesta democrática, María Corina Machado, ha venido durante 26 años enfrentándose a la dictadura y tuvo el valor para decirle, si no es la primera y la única mujer que tuvo el valor para decirle a ese entonces tirano Hugo Chávez que era un ladrón, y lo dijo de frente. Hemos visto en estos últimos acontecimientos la decisión de los Estados Unidos de finalmente denominar al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Quienes dirigen ese cartel ya sabemos que es Nicolás Maduro y toda la cúpula. Entonces, frente a ese nombramiento tan directo y ya compromete a la seguridad de los estados, realmente
bajo la opinión de usted, ¿estamos ya en la fase terminal de la tiranía o de la dictadura de Venezuela? Mira, no es responsable poner fecha ni hora. Mira, solo Dios sabe eso, todopoderoso. Aquí hay una cantidad de cosas que son interesantes y que a veces se desconocen de lo que significa una declaratoria de esa magnitud. Una declaratoria de esa magnitud genera, desde el punto de vista administrativo por parte de los Estados Unidos, una cosa de la que poco se habla, que es que todas las agencias de seguridad tienen que trabajar en función de acabar con lo que ha sido declarado grupo terrorista. Es decir, ya no es una tarea del Departamento de Justicia, ya no es una tarea del FBI, ya no es una tarea del ICE, no, es decir, es una tarea multiagencial. Fuerza Armada, todo el mundo tiene que alinearse para trabajar a favor de eso. Otra de las cosas es que tienen más recursos. Es decir, si antes había que tener varios mecanismos para pedir recursos para una investigación, etcétera, ahora tienes recursos ilimitados para hacer eso. Y otra cosa es que bajan los estándares procesales. Esto tal vez es un poquito más complejo, pero bajar los estándares procesales es que tú no necesitarías, por ejemplo, la permanente vigilancia de un fiscal y un juez para que te dé una orden para escuchas telefónicas, para seguimientos satelitales, para interceptación, etcétera. Es decir, tienes como luz verde para ir haciendo e ir trabajando en función de acabar con la amenaza. Entonces, tener o saber qué tan fuerte considera los Estados Unidos que es la amenaza es lo que puede definir cuáles van a ser las acciones. En la medida en que los Estados Unidos estima que la amenaza es mucho más grave, es mucho más compleja, es una amenaza seria, le pondrá más recursos y más empeño para acabar con eso. Pero es sumamente importante. Mira, yo vengo hablando de esto desde hace, yo creo que casi 2 años. En una oportunidad, hasta gente me cayó encima, pues yo le dije, no se distraigan con el tren de Aragua. El tren de Aragua es algo absolutamente inocuo. No es lo que tenemos, no es a lo que tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar es que le pongan el ojo al cartel de los soles, porque el cartel de los soles es quien le da, digamos, es el sostén del régimen que tiene oprimido al país. El cartel de Aragua, el tren de Aragua en democracia, eso no aguanta varias intervenciones policiales y el sistema de justicia, pero el cartel de los soles es realmente la criminalidad organizada en el ejercicio del poder, y ahí está la complejidad. Yo creo que por fin Estados Unidos se dio cuenta que el camino es por allí y que existen unos señalamientos concretos que además han sido objeto de muchísima prueba. La gente cree que es que un día se pararon y dijeron vamos a declararlos. No, la investigación que tiene el Departamento de Justicia respecto al cartel de los soles tiene más de 14 años. Las primeras acusaciones se dieron hace mucho tiempo y hay muchísima gente señalada en esto y hay muchísima prueba que permite decir que efectivamente nos encontramos ante una organización de criminalidad organizada transnacional que genera actos de terrorismo. Fíjate que hay actos de terrorismo que a veces pasan desapercibidos. Por ejemplo, la toma de rehenes. Cada americano, hay una ley contra toma de rehenes transnacional en los Estados Unidos, creo que es la ley 1802, si mal no recuerdo. Entonces, una persona que tome rehenes americanos fuera del territorio se puede ver expuesta por esta norma. Y además quedan las agencias autorizadas para investigar a quiénes son los autores o partícipes. Estos no se dieron cuenta, el chavismo, que cada vez que metía preso a un americano por nada, estaba haciendo una toma de rehenes y que ahora le van a aplicar esa ley a quienes estén involucrados. Y que ser considerado una organización terrorista permite que se les haga seguimiento y se dicte órdenes de captura para cualquiera donde esté y que pueden ser ejecutados por cualquier país siempre que lo pida legítimamente por vía judicial o se utilice el mecanismo de Interpol. Así que debe haber mucha gente asustada ahorita.
Ahora, ¿eso va a contribuir a que el régimen se debilite y caiga? Por supuesto que sí, eso es así. Pero sería un simplismo, sería irresponsable incluso decir, esto marca el fin. Bueno, es un paso importante, es un paso fundamental, porque por fin las cosas están tomando su nombre. Ya no es muy difícil hablar ya de el gobierno venezolano o el régimen venezolano. Es más fácil decir, o estamos todos de acuerdo que se trata de una organización criminal transnacional que genera actos terroristas. Y entonces esto cambia, cambia las reglas de juego, y además las sanciones que se imponen son incluyentes. Yo decía, por ejemplo, en mi cuenta X, y esto se los dejo para el análisis de todo, ¿quién da sostén al cartel de los soles desde la perspectiva política? Pónganse a pensar en eso. Es el PSUV. El PSUV le da sostén. Entonces los miembros del PSUV tendrán que ser sancionados y tendrían que ser incluso procesados penalmente por darle sostén al cartel. ¿Quiénes cometen los actos de toma de rehenes en el extranjero? Son fiscales, jueces del Tribunal Supremo, y William Saab. Finalmente tendrán que ser procesados por eso. Es decir, es muy incluyente. Es muy incluyente. Hay una gran cantidad de... Esta declaratoria empieza a poner el foco en varios sectores, el sector militar, el sector policial, PDVSA, e incluso a mucha gente que cree que está haciendo negocios con el régimen y que se la está comiendo, y cuando realmente lo que está es aportando dinero para darle sostén, para que profundice su actividad criminal. Así que esto es un paso sumamente importante y que creo que no ha sido suficientemente valorado por la opinión pública, porque los resultados los vamos a ir viendo con el tiempo, con las declaraciones que se van a ir produciendo. Cuando me refiero a declaraciones, son decisiones jurisdiccionales, decisiones administrativas y actos concretos de investigación. Yo creo perfectamente lo que dice el doctor Zair, de que no se le ha dado la profundidad al tema en muchos espacios, ni en X, ni en TikTok, ni Instagram tampoco se le ha dado mucho de qué hablar, o muchas largas al tema de lo que es la decisión de Estados Unidos de colocarlo como organización terrorista internacional. Sí recuerdo cuando usted dijo y habló del Tren de Aragua, porque le sigo, que dijo que era el Tren de Aragua, usted lo veía como un distractor, siendo la mano poderosa la del cartel de los soles. También recuerdo que en una oportunidad, y de hecho lo he repetido en varias presentaciones que he tenido por ahí, donde usted hablaba que decía que la caída del régimen venezolano tiene que ser más parecida a la caída de un cartel que a la caída de un sistema político. Recuerdo perfectamente eso y lo he compartido muchas veces, porque realmente es lo que el empuje que lleva esta decisión de Estados Unidos con respecto al cartel de los soles, ya tomado como cartel de los soles, es una decisión bastante fuerte y bastante severa que abarca mucho tema ahí. ¿Qué le pregunto yo acá, doctor? El tema del Pollo Carvajal, las declaraciones del Pollo Carvajal, ¿cómo influirían en la toma de decisiones o la celeridad en la cuestión de lo que es la decisión de Estados Unidos? Y ese tema del Pollo Carvajal, de sus nuevas declaraciones que vienen, ¿cómo ve usted eso? ¿Qué pasos ve usted ahí? ¿Cómo influirían? No, ¿cómo están influyendo, señor Casero? Y gracias por hacerme seguimiento, y sé que lo hace, porque yo escribí un artículo hace más de un año que salió en La Gran Aldea, donde decía, fíjate que no había pasado nada de esto, y escribí cómo caen los carteles, así lo escribí, cómo caen los carteles. Y escribí precisamente que la mayoría de los carteles han caído con ocasión del conflicto con otros carteles. Disculpe, doctor. El cartel de los soles. Por eso le hago el comentario, porque a mí me pareció esto como una predicción. Eso que usted dijo hace mucho tiempo, porque yo lo tengo hace mucho tiempo por acá. Sí, hace mucho tiempo yo dije, digamos, los mecanismos de derecho que se utilizan para debilitar a los cárteles tienen que ver, saludos a Leonela que me está saludando por ahí, tienen mucho que ver con las delaciones que se utilizan en criminalidad organizada transnacional. Yo tengo rato diciendo que la caída tiene que ser como un cartel, y tiene que ser porque
Así se enfrentó el cartel de Medellín con el cartel de Cali, los Zetas con el Mayo, etcétera. Hay muchísimos ejemplos. Y en este caso, las personas que han caído, sobre todo los miembros de los cárteles mexicanos, están develando su vinculación con el cartel de los soles. Fíjate, aquí hay algo que nadie se ha percatado. Vean la resolución que declara al cartel de los soles. Búsquenla, no se dejen llevar por lo que yo estoy diciendo. La resolución que declara que el cartel de los soles es una organización terrorista dice que le da soporte económico y direccionalidad al Tren de Aragua, que ya he dicho que siempre tengo años diciendo que es un factor distractor, y al cartel de Sinaloa. ¿Por qué? ¿Por qué nadie habla de esto? O sea, ¿cómo que el cartel de los soles es socio del cartel de Sinaloa? Fíjate bien. Pero nadie se percata que los hijos del Chapo están presos y están declarando, llegaron a un acuerdo con la fiscalía. ¿Se dieron cuenta de eso? Es más, uno de los hijos del Chapo llegó a un acuerdo y ya está fuera de la cárcel. Un tipo que ha cometido decenas de asesinatos, que ha cometido, trafica drogas desde que nació. ¿Por qué está fuera de la cárcel? ¿Qué ha aportado él que sea tan importante para que los fiscales le digan, yo te puedo meter en un programa especial para que tú me digas, para que me aportes esta información, y la está aportando? ¿A qué apunta? Al poder político mexicano y al poder político venezolano, porque finalmente la droga que sale de Venezuela es una droga que llega a México, no llega a los Estados Unidos de manera directa. ¿Por qué? Porque el monopolio de pasar la droga de México a los Estados Unidos lo tienen los carteles mexicanos. Eso lo sabe absolutamente todo el mundo. Así que los del sur trabajan para los del norte, es decir, los ecuatorianos, colombianos, mexicanos, bolivianos y venezolanos trabajan para los carteles mexicanos, que tienen el monopolio de pasar. Usted no va a pasar droga para allá sin pasar por un cartel mexicano. Y eso es lo que está ocurriendo. Ahí lo coloca alguien, Ovidio Guzmán, testigo protegido. Sí, pero exactamente eso es lo que está ocurriendo. Entonces, de Colombia, dice Dorothy, por supuesto. Ya hablé de cómo se han incrementado los cultivos y la producción de droga en Colombia. Entonces, en definitiva, cuando te están diciendo eso, debe haber un poco de generales y un poco de gente diciendo ahorita, bueno, estamos descubiertos, aquí estamos al descubierto, porque ya saben nuestras conexiones con México, ya saben, ya nos colocaron al mismo nivel de Sinaloa, que no es poca cosa, uno de los carteles más sanguinarios y criminales de la historia de la criminalidad organizada transnacional, y están diciendo que yo trabajo con ellos o que le doy soporte. Pero no solo que lo dice que es el cartel de los soles, sino dice Nicolás Maduro. Busquen la resolución. Entonces, señor Casero, aquí esto cambia las reglas de juego completamente, porque existe, se desvela toda una trama y hay una cantidad de gente aportando información. Me hablabas del Pollo. Por supuesto, el Pollo es un hombre de inteligencia, yo lo he dicho muchas veces. Cuando tú estás en la inteligencia, tú no eres exfuncionario de inteligencia. O sea, el cargo te lo pueden haber quitado, pero siempre estás metido en la inteligencia. Estás metido en la inteligencia porque tienes gente que te tributa, que sigues obteniendo información, sigues teniendo, porque eso es una actividad que no se agota. Es como si tú digas, soy ex médico, soy ex abogado. No, siempre estás metido en eso. Y finalmente él tiene información de lo que está ocurriendo en este momento y tiene una posibilidad, que es, él no lo van a condenar él no tenía riesgo de cadena perpetua, pero sí tenía riesgo de una condena de más de 20 años. Y si tú tienes 70 y te condenan a 20, o tienes 65 y te condenan a 20, es cadena perpetua. Su única oportunidad es aportar algo que el día de hoy no tenga la fiscalía, que no lo tenga, o que lo tenga y sea débil y él lo refuerce. Y eso está pasando. Eso está pasando porque está aportando una cantidad de información sumamente útil para los fiscales y los investigadores, que colocan exactamente al poder venezolano donde es una organización de criminalidad organizada transnacional. Lo ha dicho María Corina, y ya hay gente, yo tengo años diciendo esto no es un tema político, esto es un tema de criminalidad organizada, y definitivamente hacia allá están, hacia allá está enfocada la justicia en este momento. Así que lo que él está diciendo es muy, muy, muy importante. El Pollo Carvajal es muy importante porque a pesar de que
hizo parte de esta organización criminal durante muchos años, sigue siendo un agente de inteligencia que tiene información actual, vigente, de lo que ahí está ocurriendo. Así que es extraordinario que se esté reenfocando el tema del cartel de los soles por esa vía. Desde mi perspectiva, es uno de los grandes pasos que se han dado en los últimos años para allanar el camino hacia la libertad del país. Excelente, doctor. Gracias. Así es, doctor. Y sobre todo que es un estado, una narcodictadura, un narcoestado, mejor dicho. Entonces, yo quiero presentarle con todo respeto, si así me lo merecen mis compañeros y su persona, a Paulina. Paulina es una ecuatoriana que su hermano perteneció a las fuerzas del orden del Ecuador. Resulta y acontece que al hermano de Paulina en un curso, una cuestión que tuvo que ir a Venezuela, la dictadura prácticamente lo tiene secuestrado. Entonces yo le voy a dar el pase a Paulina para que ella nos comente mejor, más al detalle, y si usted me lo permite, yo al interno le paso los datos del hermano de ella, para que a través de su persona también nos pueda ayudar a hacerle seguimiento del caso, y ya que ella no tiene este conocimiento preciso del paradero exacto donde se encuentra su hermano. Y lo más triste, para pasarle el pase a Paulina, lo más triste de esto es que el gobierno ecuatoriano, en vez de darle soporte a uno de sus integrantes de las fuerzas del orden, al igual que sucedió y sucede con Nahuel Gallo de Argentina, el gendarme argentino, sí, lo que hace el gobierno ecuatoriano del presidente Daniel Noboa es darle de baja, pasarlo al retiro. Entonces, es una suerte de injusticia, una suerte del olvido por parte al Estado al cual sirve. Y perdonen si me extendí un poco, quiero darle el pase a Paulina. Paulina, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Sí, verán, lo que pasa que mi hermano es policía aquí en Ecuador. Y la policía de Ecuador hizo un convenio con algunas universidades e institutos para los servidores policiales. Entonces mi hermano escogió al instituto IESIB, que está en Táchira. Entonces mi hermano ya era un año de que no le entregaban el título ni tampoco los graduaban. Es a un grupo de policías, ¿no? Entonces mi hermano dijo, yo voy a ver qué pasa con el título de todos y a ver qué pasa en el instituto porque no nos entregan. El rato que el día 29 de octubre del 2024 mi hermano llegó a Venezuela y me dijo, hermana, estoy a la espera de 2 horas con el jefe de migración para tener una entrevista y poder ingresar a Venezuela. Le dije, bueno, está bien. Entonces llegó las 2 horas, yo le escribí y ya no le llegó los mensajes. Yo tuve contacto con la rectora del instituto y le dije que me ayude verificando qué pasó con mi hermano porque él viajó a ver al instituto. Entonces al día siguiente viajó a a Táchira y le habían dicho que, con el abogado, le habían dicho que sí está retenido ahí. Entonces el abogado procede a hacer un amparo y ese amparo fue recibido. Al día siguiente, a los 3 días, volvió a ir al abogado y ya le habían dicho que mi hermano ya no estaba ahí, que lo habían trasladado a Caracas. A Caracas. A Caracas, exacto. Entonces yo me comuniqué con el Foro Penal, con Derechos Humanos, a ver si ellos me podían ayudar en algo. Entonces yo ingresé toda la información y por las personas que van liberando
yo me enteré que mi hermano está en el rodeo 1, Grave, sí. que está retenido. Entonces, exactamente, y más, no sé no tengo ningún documento escrito o algo que certece que mi hermano esté ahí. Ujú. Y eso es hasta el momento no se sabe si en verdad está ahí en el rodeo 1 o dónde está. No tenemos una fe de vida de él, o sea, absolutamente nada. Sí. Bueno, mire, vamos a un poco para no hacer esto público, porque nunca sabemos quiénes están conectados. Háganme llegar, Alberto, hazme llegar el teléfono de la señora y que se comunique conmigo y vamos a ver si logramos a través de algunos contactos saber si efectivamente está en rodeo 1. De plano, la mayoría o gran parte de las personas detenidas están de los extranjeros detenidos, algunos están en rodeo 1. Rodeo 1, digamos, es una mala noticia pero para ustedes como familia, pero tiene las peores condiciones de reclusión de todo el país. Es decir, lo que está ocurriendo en el rodeo 1 es absolutamente escandaloso. Yo vengo denunciando eso desde hace rato. En el rodeo 1, están en situación de aislamiento, subnutridos, no se les presta medicación, son controladas las visitas, además ni siquiera tienen contacto entre ellos, no tienen ni siquiera dentro de la celda un retrete o algo donde hacer sus necesidades, sino solo lo colocan en un hueco, tienen 3 minutos de agua al día. La mayoría está enfermo y son condiciones que han creado el régimen. Yo lo he llamado un verdadero campo de concentración, muy al estilo de los gulag soviéticos o aquellos que hizo el mismísimo Hitler. No tienen piedad con ellos. Pero hay los familiares de otros detenidos, etcétera, siempre saben quiénes son los que allí están, tienen alguna información y podemos ayudar si es posible, enviarle un mensaje, saber que están pendientes de él y que no se sienta, sobre todo, porque es que el abandono es una de las situaciones psicológicas más complejas para el preso político y sentir que nadie ha tenido contacto, o sentir que nadie está pendiente o que no tenga noticias de su familia, es una situación que desde el punto de vista anímico los derrumba. Así que siempre tratamos de hacer contacto y mandar un mensaje, decirle algo que le dé cierto aliento y tratar de apoyarlo. Así que por vía... esto lo que está haciendo es lo siguiente. En Venezuela hay un esquema que inventó Diosdado Cabello y esto se hace desde los tiempos de González López cuando estaba en el SEBIN, que es tratar de tener personas detenidas extranjeras para forzar a los gobiernos a que no tomen partido de cualquier iniciativa contra el país por utilizarlos como rehenes. Esencialmente lo mismo que hace Hamas con los israelíes, lo mismo que hace el M-19 cuando por muchos años tenía militares, miembros de la Defensoría del Pueblo, hasta religiosos. Es decir, los mecanismos de secuestro los aplica el régimen venezolano. Vean en mi cuenta X, por ejemplo, que yo denunciaba el día de ayer, que muchos de los que están aquí que son venezolanos saben que viene la temporada de béisbol. Venezuela entregó en un canje los detenidos americanos que quedaban. Y una de las cosas que dice el gobierno de los Estados Unidos es no hay más americanos en los Estados Unidos, de modo que eso genera una situación de ventaja que no tengan americanos. Digo, bueno, pero viene la temporada de béisbol y los equipos están presentando quiénes son los jugadores americanos que van a ir a jugar a Venezuela. Sabrán ellos que frente a cualquier situación el régimen los va a tomar como rehenes y se los va a llevar presos. Así como tomaron a su hermano por un tema absolutamente académico que no tenía nada que ver con, a él seguramente lo acusaron de terrorismo y de hacer parte de una organización que quiere acabar con el gobierno, que quiere atentar contra Maduro o lo que sea, porque esos son los inventos que colocan los expedientes Tarek William Saab, que es quien dirige esta fórmula de desaparición forzada de personas. Eso tienen que exponerlo, tienen que tratar. Yo les recomendaría que vayan a la oficina, allá debe haber una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
denuncien eso en la oficina ecuatoriana, denuncien eso ante la Embajada de Ecuador, ante la Organización de Estados Americanos, es decir, no dejen lugar a donde no vayan, para que en cualquier situación de canje o de apertura o de conversaciones tengan el nombre de él allí y sepan que tiene que ser liberado, porque en la medida en que el caso es más anónimo, se va generando mucho más tiempo y la gente queda en esa situación de olvido, en ese limbo que es tan complejo y tan doloroso, sobre todo para el preso. Así que muévanse con eso y si necesitan cualquier estrategia, seguir lo que sea, cuenten que con mucho gusto yo les digo por dónde meterse. ¿Okay? Estoy a la Claro, orden. la Cancillería le habían dicho que mi hermano no se encuentra preso allá. Le dijo la Cancillería venezolana a Ecuador. La Cancillería de Venezuela a Cancillería de Suiza y Cancillería de Suiza comunica a Cancillería de Ecuador. Sí, bueno, que muchas veces hay que hacer un rastreo porque muchas veces ellos niegan la detención por la situación de que están siendo investigados por el crimen de desaparición forzada. Pero bueno, hay que seguir insistiendo. Por eso le digo que en privado veamos. Ellos puede ser que nieguen la detención o que lo hayan registrado con otro nombre o lo que sea y traten de generar ellos creen que pueden generar impunidad en la medida que nieguen la detención. Ayer, por ejemplo, me decía alguien que presentaron a una persona de 20 Venezuela que está desaparecida desde hace un mes y lo presentaron ayer y pusieron un acta policial que decía que lo habían detenido anteayer. O sea, tiene casi un mes desaparecido y pusieron un acta policial de que está detenido desde anteayer. Esas son las cosas que hacen Tarek William Saab y Diosdado Cabello para tratar de ocultar lapsos procesales y creen ellos que van a evadir la investigación por desaparición forzada por esa vía tan primitiva, tan rupestre, digamos, porque eso no tiene ninguna lógica, pues es algo que puede ser desmontado muy fácilmente. La Claro, y justicia, es sin duda, algo- doctor, les tiene que caer, Paulina, la justicia le tiene que caer a toda la dictadura y la cúpula. Ahora, a eso hay que mandarles qué mensaje para darle el pase a Casero Informa, porque él no realizó su pregunta. ¿Qué mensaje le da a los esbirros de la propia dictadura que tratan, y usted lo decía, que no nos quede la menor duda que ellos también están pululando en estas redes? Entonces, ¿qué mensaje les da a ellos, a aquellos normalizadores, aquellos que tratan de direccionar la justicia justo para la tiranía, ¿no? Diciendo de que contacten con tal o cual persona, sabiendo que prácticamente los están enviando a la boca del lobo, porque eso es lo que representa el tirano, es la represión total y absoluta. Entonces, ¿qué mensaje les envía usted a ellos? Bueno, fíjate que en esta época hay una cosa que muchos de ellos no manejan, es que todo está documentado. Mira, cada vez que detienen a una persona, los que hacen el acta policial de la detención y la firman, se condenaron. El fiscal que los presentó y el juez que los privó de libertad, se condenaron. Es decir, eso te va a perseguir toda la vida. Eso no es posible que tú digas, ¿por qué? Porque está allí, la evidencia es muy clara. En las audiencias se colocan los nombres de fiscales, jueces, defensores públicos, de los policías y de toda la organización criminal que está vinculada con este tipo de desapariciones y persecución. Así que no hay duda de que no hay forma de que salgan bien librados de una situación como esta. El mensaje es ese, que no, en la medida en que contribuyan a que este estado de cosas se mantenga y que esta situación de ignominia y de anomia y de reinado del crimen se mantenga, son copartícipes y el brazo de la ley los va a alcanzar. Repuesta a la democracia, mira, sin reponer la democracia va a alcanzar a mucho y repuesta a la democracia va a alcanzar al resto. Así que esto es una situación de la cual difícilmente se puedan salvar y por eso aquellos que no estén involucrados en crímenes de lesa humanidad son los que tienen que dar un paso adelante
y tratar de restablecer por la vía constitucional la democracia y las libertades públicas que han sido arrebatadas por esta organización criminal en el poder. Sin duda alguna, es lo que ansiamos todos y que se dé muy pronto. Le voy a dar el pase a Casero Informa. Adelante, Casero. Bueno, doctor Zahir, fuertes denuncias en todas partes. Y por supuesto, pues nosotros también aportando un granito de arena para la señora, contribuyendo con ella también para que se esclarezca cuanto antes dónde está su familiar, ¿vale? Y eso son denuncias y denuncias que podemos nosotros recibir diariamente de tanta gente que tiene personas desaparecidas. Bueno, doctor, para retomar el tema, el Estado comunal, doctor, la creación del Estado comunal, según la hipótesis que hace el narcorrégimen, de la creación del Estado comunal, ¿cómo influye y cómo lo ve usted desde el punto de vista jurídico en el movimiento de lo que es el artículo 5? Porque dice que el Estado comunal desplazaría por completo el artículo 5 de la Constitución, que sería desplazado por el poder popular, por el poder de los jefes de calle, por los jueces de paz, por ese tipo de órganos afectos al régimen. Entonces quedaría sería desplazado ese artículo, así como han sido desplazados muchos también y que ignoramos. ¿Cuál sería el peligro jurídico a los ciudadanos y al Estado venezolano? Mira, va mucho más allá. Lo que tú dices es correcto. Partes desde el artículo 5 que tiene que ver con la soberanía, pero Venezuela tiene un modelo republicano desde el punto de vista constitucional desde hace mucho. El modelo republicano tiene unas implicaciones que es, bueno, separación de poderes rígida, como lo plantea la Constitución, tiene una división político-territorial, es decir, nosotros no nos dividimos en comunas, nosotros nos dividimos en estados y municipios. Es un estado descentralizado, de modo que existen gobernaciones que tienen unos poderes que están delimitados por la Constitución, existen alcaldes que tienen unos poderes, existen parroquias que tienen otros poderes, etcétera, de modo que es una organización, un Estado federal descentralizado. Es la muerte del Estado federal descentralizado. ¿Por qué? Porque no hay mediación del poder. Esto es muy... Hace días discutía, hablaba con Lara Farías y me decía, léete a Lynch, y me pasó el libro. Lynch habla del caudillo latinoamericano. El caudillo latinoamericano, bueno, la fórmula del caudillo latinoamericano es que no hay instancias de poder en el intermedio, es decir, en lo que creía Chávez, lo que creía Cerezoles. Chávez creía que tú podías gobernar. Acuérdate que Chávez empieza a decir que el pueblo soy yo. O sea, él es el pueblo. Y todo lo puedo hacer en nombre del pueblo. En nombre del pueblo puedo hacer cualquier barbaridad. Pero además, no creo en instancias intermedias de poder. Es decir, a mí no me importa lo que digan jueces, lo que digan los gobernadores, lo que digan los alcaldes. No me importa eso, porque yo mando en nombre del pueblo y finalmente el pueblo soy yo. Esto es muy cubano. Y una de las cosas con las que acaban estos regímenes, sobre todo de izquierda, es con las concepciones teóricas de qué es el Estado, qué es la nación, qué es el partido, qué es el gobierno, etc. Fíjate que en Cuba cuando alguien dice, cuando habla del gobierno, está hablando del partido, pero cuando habla del Estado, habla del gobierno y del partido. Cuando habla del pueblo, es indiferente desde el punto de vista conceptual. Y eso lo está haciendo el chavismo. El chavismo quiere que cuando Chávez decía que el pueblo era él, y cuando dice el Estado soy yo, y cuando dice el gobierno, está hablando también del PSUV, en definitiva lo que está haciendo es que haya tal mezcolanza que la gente no entienda que la Constitución dice que una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno, esta otra cosa son los gobiernos locales, etc. Entonces lo que se derrumba no es solo, bueno, en parte es esa soberanía que reside en el pueblo, pero esa soberanía elige autoridades intermedias. ¿Y cuáles son esas autoridades intermedias? Las autoridades locales que se acaban. Ahorita, mira, esa gente que se inscribió para las alcaldías, cuando cambia el Estado comunal, tú te estabas peleando por una botella vacía.
¿Por qué? Porque te vacían de contenido y finalmente es el comunero que se comunica con el ministro o va directo al presidente y se manda la orden de qué es lo que va a ocurrir dentro de tu alcaldía o dentro de tu parroquia sin que puedas hacer absolutamente nada. Igual los gobernadores. Entonces lo que cambia es el sistema republicano. Cambia el sistema republicano porque va a acabar con la separación de poderes que está en la Constitución, que no se cumple, pero lo acaba con la descentralización que tanto nos costó. No sé qué edad tiene usted, señor Casero, pero yo recuerdo la primera elección de gobernadores y alcaldes y todo lo que costó para que pudiéramos elegir autoridades regionales que antes no se elegían. Estaba en la Constitución de 61, pero no se hacía, y fue un logro de la sociedad civil poder elegir. Todo eso se va a acabar porque al final las elecciones se pretenden que sean de segundo o de tercer grado, como son en Cuba. En Cuba tú no votas por nadie. En Cuba finalmente tú votas por alguien de tu comuna del partido y es el que toma las decisiones que se entiende con el ejecutivo. Inmediación de poder, es decir, entre las estructuras del partido y el poder político de facto que se ejerce. Entonces, en definitiva, lo que está en juego con el sistema comunal es mucho más que la soberanía, que ya es mucho decir. Es el modelo republicano y es un nuevo modelo. Mira, a Maduro sabe que no le sirve absolutamente para nada la votación directa, secreta y universal. No le sirve para nada porque no va a ganar ninguna. En ninguna que sea limpia puede ganar ni una junta de condominio. El chavismo lo sabe. Por eso él dijo, y esto fue un desliz y la gente no se dio cuenta, pero él dijo que el modelo de elecciones venezolano hay que cambiarlo porque es un modelo burgués. Un modelo burgués porque cada persona es un voto. No, eso a ti no te interesa. A ti te interesa que votes el comunero, la señora del club, la persona, la jefa del manzana, etcétera, que son los que tengan voto. Y el resto quede sometido a esas estructuras. Así que no es poca cosa lo que está ocurriendo en materia de sometimiento de la sociedad a esas estructuras. La primera línea de control social son esas estructuras criminales que se han venido forjando desde hace algún tiempo. ¿Y dónde lo tenemos? Lo tenemos muy claro en las detenciones postelectorales. En las detenciones postelectorales, ¿quiénes fueron los que entregaron a los vecinos, al DGCIN, al SEBIN y a las autoridades policiales? Los comuneros, la señora del club, el de la manzana, esas estructuras que están creadas justamente con un objetivo: control social absoluto. Y eso es lo que se va a tratar de constitucionalizar. Así que esto es un modelo que, además que es regresivo, pasa a ser inconstitucional en sí mismo, porque los logros en materia de libertades públicas no se pueden ejercer bajo la premisa de un Estado comunal, que es un Estado de control social y un Estado de alineación política. Si no estás alienado, no tienes ninguna capacidad de vivir, porque te controlan qué comes, qué haces, el gas, la gasolina, todo, que de facto lo hacen, pero lo van a constitucionalizar. Así que gracias por la pregunta, porque me permite explicar que esto es mucho más que un tema de cambio de forma. Esto es un cambio absoluto de lo que tenemos, e inclusive quitarnos una herramienta que es fundamental, que es plantear frente a cada arbitrariedad dónde está la violación constitucional. Es decir, eso, ustedes se acuerdan que hace poco Petro decía, si quitamos los delitos del código se cometerán menos delitos. O sea, ese es el razonamiento de la izquierda. Es decir, si quitamos los derechos de la Constitución, no habrá violación de derechos. Eso va por ahí. Exacto, porque no hay constitución. Doctora Ailín, ¿alguna acotación que quiera decir? Adelante. Bueno, la verdad es que respecto a su punto me parece bastante amplio. Incluso iba a preguntarle algo acerca de cómo se vería afectado el derecho a la propiedad con esta nueva reforma que se plantea, pero a la vez, y disculpen todos los presentes que me salga un poco del tema, pero es un debate que se ha estado dando últimamente dentro de las plataformas, ¿no? Y a mí me gusta, como siempre, escuchar para entender a las demás personas. Yo tengo mis puntos de vista y tengo obviamente fundamentos por los cuales creo lo que creo, pienso lo que pienso, como todo el mundo. Sin embargo, creo que tengo digamos como este don de escuchar a las demás personas para entenderlos y quizás
hasta cambiar mi criterio. ¿Por qué no? Porque estamos en constante aprendizaje y demás. He escuchado últimamente en las redes sociales un debate que ha traído puntos de desencuentro y demás, y es el tema de que muchas personas siguen quizás defendiendo la vigencia de la Constitución del 61. Yo entiendo el motivo por el cual la Constitución del 99 es la que es reconocida, la legítima, la que se encuentra actualmente en vigencia, y pues entiendo también el motivo por el cual se tomó en cuenta la entrada en vigencia de la misma. Es la Constitución que yo estudié, incluso es la Constitución que defiendo y demás, porque quizás no lo veo desde un punto de vista sentimental, por decirlo de alguna manera, sino desde un punto de vista más de derecho puro, ¿no? Pero estas personas que defienden esta ilegitimidad de la Constitución del 99 hablan de que existió una violación del procedimiento de reforma establecido en la Constitución del 61, hablan de un abuso del principio del poder constituyente originario, hablan de incluso una inequidad y manipulación en la elección de los constituyentistas de aquel entonces, hablan de la concentración de poder y la destrucción del Estado institucional, de la injerencia militar y el control propagandístico de aquel momento, hablan incluso de la instrumentalización del derecho para instaurar una autocracia, que hubo sucesivas reformas y manipulaciones posteriores, desconocimiento de la transición democrática previa. O sea, como que tienen muchos fundamentos que de hecho yo los escucho, y quizás para otras personas al escuchar estos fundamentos dicen, bueno, tiene algo de sentido y tiene un poco de lógica. Sin embargo, yo entiendo que existe una doctrina que habla acerca del poder constituyente, que obviamente reside en el pueblo, y justamente como usted hizo mención a eso de que Chávez lo utilizaba mucho, y de hecho creo que fue la primera puesta en práctica de esto de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo a la hora de poder proponer este cambio del marco jurídico en Venezuela. Yo quisiera conocer su punto de vista jurídico y crítico al respecto, porque yo creo que quizás hemos estado perdiendo, y me voy a incluir, hemos estado perdiendo un poco el foco en discusiones quizás un poco estériles luego de que tenemos más de un cuarto de siglo, siendo quizás un país que se ha regido bajo una constitución que eligió el pueblo en aquel momento y que se manifestó quizás en mayoría según el padrón electoral que existía para aquel momento. En principio, cuando el referéndum consultivo, en función de que querían una nueva constitución, y luego en el referéndum aprobatorio, cuando dicen sí, estoy de acuerdo con que esta entre en vigencia. Entonces, yo quisiera saber, porque realmente admiro mucho su preparación, su criterio, su punto de vista lógico y jurídico, y me gustaría saber ¿qué opina usted al respecto desde un punto de vista netamente jurídico, tomando en cuenta también estas doctrinas internacionales que nos hablan acerca de que realmente sí existe algo supraconstitucional, que es que el poder constituyente está por encima de la Constitución, y fue lo que utilizó Chávez en aquel momento para establecer esta Constitución, a pesar de que este mecanismo que utiliza en aquel momento no estaba previsto en la Constitución del 61. Bueno, Eileen, mira, te voy a decir algo. Tú me haces esa pregunta y yo puedo durar fácilmente, porque sí, es un tema además apasionante. Pero como tú bien lo dices, es absolutamente inocuo. Esto es un tema es inocuo desde la perspectiva de los efectos del cumplimiento constitucional. Mira, la mayoría de la gente que ataca la Constitución del 99, fíjense esto que voy a decir que no es popular. Hay muchísima gente que me ha atacado por esto. La mayoría de la gente que ataca la Constitución del 99 no la ha leído. No la han abierto, no saben qué dice. Yo he discutido con abogados y le digo, compañero, ¿y dónde sale el Estado comunal ahí? ¿Dónde aparece el socialismo del siglo XXI en la Constitución del 99? ¿Dónde aparece, por ejemplo, que te puedes robar una elección? ¿Dónde aparece dónde aparece que se puede cerrar un medio de comunicación? ¿Dónde aparece la censura, la detención arbitraria, la desaparición? No aparece en ninguna parte. Y si hay algo huérfano, yo escribí un artículo reciente sobre eso, absolutamente huérfana, la Constitución es huérfana. ¿Y es huérfana por qué? Porque en el imaginario de la mayoría del venezolano, déjenme tomar un librito
cualquiera aquí, veían a Chávez cometiendo desmanes y crímenes y blandía la Constitución. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sacaba el librito así y lo mostraba. Eso creó en el imaginario de la gente que cuando él alzaba la Constitución, en esa Constitución estaba el crimen que estaba cometiendo. Pero no, la Constitución no dice eso. Ahora, Eileen, para cubrir los aspectos técnicos, la constituyente no estaba prevista en la Constitución de 61. No existía. Lo que existía era una reforma y una enmienda y los mecanismos eran cerrados. El proyecto constituyente lo traen de España, de una universidad española, que trata que asesora a Chávez en eso, y es un golpe de Estado. Y te voy a explicar por qué es un golpe de Estado. El golpe de Estado está en el proceso constituyente, pero no en el producto que es la Constitución. La Constitución te permite gobernar democráticamente. El producto que es la Constitución hay que enmendarlo. Hay gran cantidad de artículos y yo he hecho algunos apuntes de cosas que tienen que modificarse. Pero en general el texto constitucional del 99 es muy superior a la Constitución del 61 en cuanto al resultado. Pero el proceso constituyente te permitió la toma de todos los poderes. Y ahí es donde estuvo el problema. El problema, a Chávez no le importaba el producto. Fíjate que ni siquiera había colocado la reelección en la Constitución, ni siquiera había colocado la reelección. Lo tuvo que hacer de manera apurada después. Lo realmente importante era el proceso constituyente, porque a través del proceso constituyente ocurrió algo que la mayoría de los venezolanos ha olvidado, que es que los constituyentes asumieron el poder legislativo, y al haber asumido el poder legislativo se produjo un proceso de renovación del resto de los poderes públicos. Y el proceso de renovación del resto de los poderes públicos acabó con los contrapesos institucionales. Es decir, en Venezuela se creó eso que mucha gente no se acuerda, que se llamaba el congresillo. ¿Se acuerdan? Bueno, ese congresillo designó los magistrados del Tribunal Supremo, designó al fiscal general, designó al defensor del pueblo, los magistrados del CNE, etc. Ahí se produjo un golpe de Estado. ¿Cuál es el golpe de Estado? Que en vez de que hubiese pesos y contrapesos institucionales, como decía la Constitución del 99, lograron que el proceso mismo sirviera para tomar todo el control. Y Chávez, en menos de 2 años, sin poner a una persona presa y sin hacer nada, logró que por esa vía logró tomar el resto de los poderes públicos. Así que la Constitución es una cosa y el proceso constituyente es otra. Así, eso es una de las cosas que hay que escindir, porque la gente se ha basado en cuestionar la Constitución cuando la Constitución está bien, pero no el proceso constituyente, que el proceso constituyente estuvo mal. De hecho, se producen 2 sentencias de la Sala Político-Administrativa que reconocen la condición originaria de la Asamblea Constituyente, y ahí estuvo el gran debacle institucional del país. ¿Por qué? Porque los procesos constituyentes en el resto de los países, fíjate por ejemplo el proceso constituyente chileno, el mismo colombiano, ¿por qué salieron bien? Porque en Chile no se aprobó la Constitución. ¿Por qué salió bien la Constitución del 91 en Colombia? Porque el poder constituyente estaba sometido al poder constituido. Es decir, si yo retrocedo en materia de derechos humanos, la Corte puede declarar inconstitucional la misma Constitución. En Venezuela fuimos más creativos que en todos lados. La Sala Político dijo, yo no puedo hacer nada contra lo que diga el poder originario. Y el poder originario hizo lo que le dio la gana, porque no trabajó en modificar la Constitución, trabajó en tomar los poderes. Y después que Chávez toma el poder, ahí no había ningún contrapeso, ya no había nada que hacer, había consumado un golpe de Estado. Ahora, discutir el día de hoy cuál Constitución está vigente, ¿por qué es un despropósito? Porque a partir de la Constitución del 99 nosotros tenemos una cantidad de derechos que hemos reclamado que no estaban en la Constitución del 61. ¿Cómo quedan esos derechos? Hemos adquirido unos derechos que por razones de evolución y que los derechos van hacia adelante y nunca hay materia regresiva, están en la del 99 y no están en la del 61. Entonces, ponernos en esa discusión es absolutamente un desacierto y nos quita energía. Yo estoy de acuerdo, lo he hablado con la doctora Silvia Sosa con el tema del bloque constitucional. El bloque constitucional, ¿porque aboga? Por el cumplimiento de la Constitución del 99. Es la referencia que tenemos y hay que defenderla. Entonces, muchos opositores que ven la Constitución y dicen, esa es la Constitución chavista, yo no la defiendo.
Y de eso se apalanca Maduro. Dice, esa constitución no me sirve porque es una camisa de fuerza. Yo necesito que se acabe. Entonces tenemos una constitución huérfana. Y además que es el único instrumento que nos permite la retoma de la democracia. Porque inclusive el uso de la fuerza para restituir el orden constitucional está en la Constitución. Y eso no le conviene al régimen. Que tú digas, por ejemplo, como dice la Constitución, esta Constitución no perderá vigencia por acto de fuerza. Cualquier persona investida o no de autoridad hará lo que tenga que hacer para reponer su vigencia. Es una norma peligrosísima, el 350 de la Constitución. Es peligrosísima para los autoritarios. ¿Por qué? Porque si hay un alzamiento militar el día de mañana y estos tipos dicen, aquí tengo la Constitución y la voy a reponer, eso está legitimado desde el punto de vista del derecho interno y del derecho internacional. Y eso hay que borrarlo, eso tienen que borrarlo de la Constitución. Finalmente van a querer borrarlo, como lo hicieron en la Constitución nicaragüense. En la Constitución nicaragüense, reconocen, solamente hay dos poderes públicos, el poder que es del presidente y el poder del pueblo. Se acabó los contrapesos, que es lo que intentaron hacer a través del proceso constituyente. Así que una de las cosas más interesantes que podemos hacer es que la gente empiece a entender la Constitución y saber que ahí están las herramientas para la retoma de la democracia. Están allí, no están en la Constitución del 61. Y que es un debate absolutamente inocuo, mirar hacia atrás y pensar que poniendo en vigencia una Constitución que fue derogada, queramos o no, pero teníamos que acatar las decisiones de la sala político-administrativa, que fue derogada, entonces ponerla en vigencia nos va a resolver un problema y no nos va a meter en uno peor, que es los derechos ya adquiridos, los actos administrativos ejecutados a partir de allí que pueden ser anulados y todos los mecanismos de control y contrapesos institucionales que están en esa Constitución. Así que creo que con esto un apretado resumen, pero puedo hablar horas de este tema porque yo soy de los que no estoy de acuerdo con que haya todo un grupo que genere rechazo de la Constitución del 99, que le digas la Constitución chavista, perfecto. Y ahí cuando tú empiezas a interrogarlos te das cuenta, dice, pero es que tú estás atacando el proceso constituyente, con lo cual yo estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo, el proceso constituyente fue absolutamente contrario a lo que estaba previsto en la Constitución del 61 y se basaron en una norma que estaba en la Ley Orgánica del Sufragio, ni siquiera una norma de carácter constitucional. Y la convocatoria fue a través de una norma. Y es más, yo trabajaba en tribunales y hice campaña porque votaran no y explicábamos todos los días, voten que no, por favor. Pero bueno, la gente ciega le dio todo el poder al chavismo para que cometiera estos desmanes. Así que, apretadamente trato de explicarlo, pero yo creo que la Constitución del 91 es un instrumento que permite la retoma de la democracia y permite además la reinstitucionalización del país. Echar para atrás e irnos nos va a meter en un tema legal, en un tema histórico, sumamente complejo y no estamos ahorita sino para decisiones más pragmáticas y más fáciles. Tenemos ese instrumento hay que hacerlo valer. Y además es un instrumento que es bastante bueno, salvo algunas normativas que habría que repensar bastante y que puede ser fácilmente corregible. Tú puedes tener un gran texto constitucional. Ya Nicolás Maduro, ya prácticamente él y todo el cartel de los soles, esa organización terrorista, ellos ya decidieron que por la vía democrática no salen. Lo paradójico de esto es que llegan por los métodos democráticos y una vez que llegan se quieren perpetuar también sobre eso. Entonces una organización que es la Organización para la Liberación de Venezuela, la OLV, habrá escuchado de ellos, de Wilmer Azuaje y de todos los demás, que en parte han tenido el mérito de llevar documentación hacia los Estados Unidos, donde están todas las pruebas que vinculan al cártel de los soles con Nicolás Maduro y la cúpula. Esperemos que pase lo mismo con el PSV, donde ellos en una de sus propuestas proponen el uso de la fuerza. Ya la vía democrática para el tirano se acabó. Entonces, ¿qué opinión le merece al respecto? Mira, es complejo, ¿no?
el tema del uso de la fuerza, porque lo único que yo podría decir frente a eso es que se trata desde la perspectiva constitucional una fuerza que equipare y que desaloje a la organización criminal del poder es perfectamente legítima desde la perspectiva constitucional, porque podemos decir que la normatividad perdió vigencia y hay que volver a poner vigente la norma. Y la forma de poner vigente la norma, por eso es que nosotros tenemos un problema que venimos arrastrando desde hace mucho, que tiene que ver con el militarismo. Y es tratar, fíjate que nunca más, cuando volvamos a la democracia, puede ser el árbitro de las libertades públicas, puede ser el árbitro quien tenga las armas. Eso es absolutamente contrario a los principios democráticos. Porque la gran desgracia de Venezuela es que esta mal llamada revolución nace precisamente en los cuarteles. Y esa es la dificultad que tiene, que es que los hombres de armas toman partido. Quienes tienen las armas del Estado, que además tienen una utilización que desde la perspectiva constitucional es muy cerrada, que es la defensa de la soberanía, y la soberanía es lo que decía el señor Casero, pues la gente cree que la defensa de la soberanía es la defensa del territorio, no, es la defensa de la decisión popular, es la defensa de la voluntad de la ciudadanía. Cuando tú lees la Carta Democrática Interamericana, por ejemplo, tú te percatas que uno de los principios de la Carta Democrática es el poder civil siempre estará por encima del poder militar. Entonces, esto es sumamente importante, tiene unas implicaciones enormes, pero el uso de la fuerza, desde mi perspectiva, está legitimado porque, primero, estamos frente a una organización que ha desvirtuado el orden constitucional, ha violentado derechos de manera masiva, pero también ha hecho algunas otras cosas que son bastante más graves, que es que han entregado el territorio nacional, es decir, han faltado al deber de custodia del territorio nacional y lo han entregado a organizaciones criminales, han explotado sin control los recursos del Estado y se los han robado para sí mismos, es decir, no tienen no tiene utilidad pública los bienes del Estado, y esa situación merece un restablecimiento, así sea a través del uso de la fuerza. Así que yo creo que lo que se haga para restablecer el orden desde la perspectiva política, pero también desde la perspectiva militar o policial, es perfectamente válido, es legítimo, gracias a la Constitución del 99 que abre esa puerta. Aunque la Constitución del 61, fíjense que le interesa el tema, puede buscarla y más o menos tenía una norma casi muy parecida al 350 de la Constitución. Es decir, decía que esta Constitución no perderá vigencia por un acto de fuerza. Fíjate que quienes alegan que está vigente se basan en esa misma normativa. Lo que pasa es que ahí no ocurre un acto de fuerza, sino un acto de estupidez generalizada de la sociedad que le dio un cheque en blanco a un resentido social que planteó que nuestro problema era la Constitución, y nuestro problema no era la Constitución. Nuestro problema era que había que perfeccionar la democracia, con más libertades, con ampliar los derechos y no con suprimirlos. Así que ellos hicieron todo lo contrario. Por eso nada de lo que se construya desde el resentimiento puede parar bien. Y una de las cosas que es clave para entender la revolución chavista es que construyó todo a partir del resentimiento y del odio y de generar lucha de clases, como hicieron muy soviéticos, muy cubanos. Y ahora con la denominación que ha recibido la tiranía absolutista, como yo le digo, el Cartel de los Soles, que es una organización terrorista transnacional. Entonces esperamos que no se alineen los astros, sino que todas las naciones demócratas se terminen de unir para lograr finalmente hacer fuerza común y conjuntamente con el pueblo de Venezuela, todos los líderes, las personas que han impartido justicia como usted, nos unamos en un solo frente y finalmente logremos la salida del tirano. Yo quiero ya ir despidiendo el programa. Le voy a dar el pase a la doctora Eileen para sus palabras finales. Doctora Eileen. Bueno, realmente fue un placer para mí tenerlo en el panel, doctor Zair. Tenía muchas ganas realmente de conocerlo, lo había visto en algunas intervenciones en el pasado, de hecho lo conozco desde el caso de un muy buen amigo de partido, Fernando Albán, sé que estuvo en este caso.
y desde entonces lo conocí. Gracias a ese caso lo conocí, desde entonces sigo su trayectoria, ¿no? Y realmente con esto que nos da hoy me confirma realmente su compromiso con el derecho, con la justicia, sobre todo, porque creo que como abogados tenemos la responsabilidad de siempre velar por lo que es justo, más allá de cumplir con lo que está establecido en leyes. Imagínate que si los venezolanos nos pusiéramos a discutir para que se cumplan las leyes, estaríamos realmente velando por muchísimas injusticias, como por ejemplo velar por el cumplimiento de leyes inconstitucionales como lo es la ley del odio, ejemplo. Entonces, sobre todo me alegra saber que personas como usted sigan siendo la voz de muchos venezolanos en el exterior, dando a conocer cada una de esas irregularidades que vivimos dentro del país a nivel jurídico. De verdad me llena de muchísimo orgullo tenerlo en el panel. Para mí fue todo un placer, un gusto haberlo conocido y pues nada, de verdad me gustó conocer su punto de vista al respecto del tema de las constituciones, porque cuando nombra que usted condena quizás el proceso como se implementa en Venezuela, hoy justo lo conversaba con un amigo y yo dije, pero es que el pueblo tuvo en sus manos la oportunidad de decir no, porque el proceso no estuve de acuerdo con este proceso y sin embargo decidió decir sí, aprobémosla. Y una vez que el pueblo sale y en su mayoría está de acuerdo con aprobar un texto constitucional, le da la legitimidad que necesita una norma para establecerse, basado obviamente en esto del poder constituyente originario, ¿no? Entonces me gusta que podamos quizás desglosar los problemas y darles nombre y apellido a lo que es. ¿Estamos de acuerdo quizás con el proceso? No. ¿Es cuestionable el proceso? Sí, 100%, pero estamos en contra de este producto que quizás nos ha traído la oportunidad de reinstitucionalizar el Estado y de recuperar nuestra democracia como lo establece expresamente la Constitución del 99. No estamos en contra de la Constitución, hay que conocerla y aplicarla. De verdad me parece un punto de vista bastante crítico, justo, y que espero la mayoría de las personas que están acá en esta sala podamos replicar el mensaje e invitar a los venezolanos a que conozcamos lo que establece esta Constitución y todos esos avances que supone frente a la Constitución del 61 y la hagamos valer y la cumplamos, de verdad. Un placer conocerlo, doctor. Que pase feliz noche. Espero compartir nuevamente algún otro panel con usted. Gracias. Muy gentil por Casero, tus palabras, siempre a la orden. Casero informa. Como siempre, es un placer estar compartiendo contigo, igual con la doctora Eli. Palabras finales, mi hermano. Bueno, mira, realmente convencido, excelente panelista el doctor, muy pedagógica su información, porque hay gente que no está empapada de muchos términos jurídicos, de muchos movimientos jurídicos. Yo creo que la forma pedagógica en la que nos ha dictado esta charla, esta clase magistral, pues deja y da a conocer muchas cosas que nosotros como venezolanos a veces no tenemos en conocimiento. Y esa es parte de la información que hay que hacer llegar, porque esa información tranquiliza a la población, la cual también está sumida en ese desespero y esa ansiedad de buscar la solución a los problemas, de buscar a ver qué podemos hacer, cómo podemos hacer nosotros como ciudadanos venezolanos, pues. Entonces ese enfoque que le da el doctor Zahir, pues, ha sido realmente bueno y una información que realmente llega y se da a entender. Doctor Zahir, gracias por todo, de verdad que sí, un placer. Ya es segunda vez que conversamos y esperamos tenerlo nuevamente por acá porque hace falta hacer llegar ese mensaje a la población. De verdad que sí, doctor. Gracias. No, gracias a ustedes. Siempre a la orden. Mientras pueda, colaboro con lo que humildemente pueda aportarles. Muy gentil. Doctor Zahir, como siempre, nuevamente estaba incluso comentando abajo que quieren tenerlo nuevamente acá, entonces ya habrá cuestión para ponernos más adelante de acuerdo en una tercera participación suya. Como siempre, agradeciéndole por esos aportes tan, no solo didácticos, sino tan informativos, agradeciéndole con la lucha por los derechos humanos que constantemente lo vemos denunciando los casos de presos políticos. Rememorando hoy día, incluso lo publicó nuestra líder María Corina Machado, hoy día se cumple un año de la desaparición forzosa de María Oropesa, y eso fuimos testigos todos, lo vimos in situ. Dos cosas cortitas. Lo primero, en palabras cortas, si así lo desea,
¿Qué opinión le merece el trabajo arduo que ha venido haciendo nuestra líder, la líder de esta gesta democrática, y así se la reconoce, María Corina Machado Parizca? ¿Y qué opinión le merece el trabajo del presidente Edmundo González? Y finalmente, palabras finales del doctor Said Mundaray. Bueno, primero agradecerles por este espacio. Yo no tengo mucha experiencia en espacios de TikTok. De hecho, tú fuiste el que me impulsó a venir hasta acá y bueno, hago lo posible porque desenvolverme acá. Creo precisamente que María Corina Machado, bueno, primero da unas muestras de valentía que ya quisieran muchos tener, que es mantenerse dentro del país desafiando la dictadura con una situación de seguridad muy, muy grave, pero además en permanente trabajo a favor de que se produzcan los elementos que permitan equiparar fuerzas y sobrepasar fuerzas y tumbar a esta dictadura, o por lo menos dar los primeros pasos para que se resquebraje ese poder y podamos restituir el Estado de Derecho, que es lo que queremos todos los venezolanos. Ese liderazgo es indiscutible, desde mi perspectiva hay que apoyar y fortalecerlo, porque además es el único que ha logrado no solo darle una paliza a la dictadura, sino además que esto pueda ser demostrado. De hecho, hoy en la Organización de Estados Americanos se produció un debate y en parte del debate me gustó mucho la postura, por ejemplo, de la embajadora de Panamá. Dijo, nosotros tenemos las actas resguardadas. Nosotros no reconocemos ni que venga nadie de la Organización de Estados Americanos a representar a Nicolás Maduro y creemos que este es un espacio que debe condenar lo que la dictadura en Venezuela está haciendo. Y eso es muy importante porque esos son espacios que son espacios legitimadores, espacios que permiten reposicionar y que la gente entienda exactamente qué es lo que está ocurriendo. Así que creo que debemos seguir apoyando los esfuerzos que hace María Corina Machado y Edmundo González para tratar de que se imponga el relato de la verdad y se logre equiparar el terreno para nosotros lograr desalojar a esta organización criminal en el poder. Yo por supuesto los apoyo y felicito todo lo que hagan en función de eso. Y fíjense que un poco para parafrasear lo que Lynn decía, María Corina Machado siempre se ha referido al cumplimiento de la Constitución. Es decir, tiene absoluta claridad de que ese es el marco que nos sirve de referencia. Si nosotros iniciamos una discusión que vaya hacia atrás, nos quedamos sin marco, porque unos van a estar a favor y otros en contra, y entonces no tenemos marco de reclamo. Esa es la razón por la cual, y acierta el señor Casero, esa es la razón por la cual el proyecto más importante que tiene la dictadura en los próximos meses es cambiar el modelo de Estado. Y para cambiar el modelo de Estado tiene que meterle mano a la Constitución de manera urgente. ¿Por qué? Porque la Constitución no le sirve. No le sirve porque todos los días la violentan desde el artículo 1 hasta la última norma. Los 300 y pico normas, ahí no hay ninguna en vigencia. Todas las han destruido. Así que apoyo eso. Y la segunda cosa que me preguntabas sobre lo que estaba haciendo María Corina Machado. Y unas palabras de cierre. Bueno, mira. Para el presidente Edmundo González Urrutia, el trabajo de él. Está haciendo lo que hay que hacer. Yo creo que en definitiva está haciendo lo que hay que hacer, que es buscar los apoyos e ir por el mundo que comprenda la narrativa. Mira, esto es una guerra que tiene una parte práctica, pero tiene una parte de narrativa. Y si hay algo en las que las izquierdas y sobre todo el régimen venezolano se ha apalancado mucho, es en tratar de que en el exterior se trate de entender o tratar de imponer de que aquí existe una lucha de clases o una lucha de izquierdas contra derechas o que es una oligarquía que trata de tumbar a un presidente obrero, etcétera. Todo eso lo ha venido desvirtuando y lo ha venido desvirtuando bien porque lo que hay es un minúsculo grupo muy pequeño que detenta el poder de manera ilegal y tiene secuestrado a 30 millones de personas. Eso es lo que hay, de ahí no hay más nada. Y eso yo creo que el mundo cada vez lo entiende más y sobre todo en los espacios europeos donde la situación ha sido mucho más compleja para que se entienda esa idea. Hay que agradecer que lo siga haciendo. Yo abogaría porque tenga un impulso mucho más fuerte y siga haciéndolo porque nosotros se gana
se gana el terreno en lo fáctico, pero se gana desde la narrativa, porque esto es una guerra incluso psicológica. Vean ustedes cómo el régimen todos los días hace cosas para que la gente baje el ánimo, para que la gente se sienta abatida, para que la gente se sienta derrotada. Es muy importante para ellos darle fuerza a esa posibilidad. En la medida en que la gente retroceda, ellos se sentirán un poco más seguros en el poder. Así que nuestra tarea es hacérselo lo más difícil posible y con esto cierro. Pues, todos los espacios en los que se pueda denunciar, cuestionar y tomar acciones, hay que hacerlo. Como dice la amiga ahí por la verdad, desmotivar y generar miedo. Eso es lo que le queda a las dictaduras en estas fases que son metastásicas, porque realmente ellos ya no convencen a nadie. Realmente lo que le queda es el ejercicio de la violencia más vil, más brutal, que es su única arma por los momentos. No tienen otra. Así es, doctor. Finalmente, más corto de lo posible. Ya es la segunda vez que participa, la primera vez es en primicia, que lo tuve en esta plataforma, es la segunda vez que viene por aquí. Ya usted vio más o menos el desenvolvimiento de estas plataformas, es más, nuestra líder María Corina Machado está por estos lares también. ¿Qué opinión le merecen estos espacios que son del pueblo, que son para la población y son ventanas informativas alternas que el régimen no ha tenido control ni lo tendrá? ¿Qué opinión le merecen estos espacios al doctor Zahir Mundaray? Y con eso vamos cerrando. Mira, yo creo que esto es un ejercicio de democracia. La única forma decir que la gente pueda decir lo que piensa y podamos debatir de manera libre lo que cada quien considera que debe ser el derrotero por el cual camina el país es absolutamente fundamental. Para el régimen, los espacios de debate son precisamente un desafío a lo que ellos plantean o a lo que ellos quieren. Ellos quieren una sociedad sometida y una sociedad silente y no lo han logrado. Y una de las herramientas que ha servido para que no lo logren precisamente son estos espacios en los que nos podemos conseguir todos y podemos debatir sanamente y podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero todos tenemos un solo objetivo, que esa dictadura caiga y que se retome la democracia en el país. Doctor Zahir Mundaray, creo que la interlocución suya y la de todos los presentes, igualmente los espectadores, ha sido valiosa. No nos van a callar definitivamente, no lo harán. Que sepa la dictadura que ellos no tienen ya el apoyo de las masas y que ellos no son exentos ante una justicia, y la justicia tiene que ser implacable. Ahora con la decisión de la Corte Penal Internacional, Dios mediante se dé la orden de captura contra el tirano. Ahora con la denominación por parte de los Estados Unidos de denominar organización terrorista transnacional al Cartel de los Soles, igualmente esperemos que suceda con el PSV. Agradeciendo al equipo de entrevistas que nos acompañan, tanto a la doctora Eileen por su valioso aporte, por su amistad y su confianza, igualmente a Casero Informa, por esa amistad y sobre todo por esa fuerza, que si bien es cierto, ayer lo hablaba, le hice mención, ayer estuvimos en el live con Jessica, la Catuar, ya sí. Tiene su espacio propio en YouTube y ahora en TikTok, propio, sí. Entonces próximamente también la podemos tener, igualmente a Miguel Ángel Rodríguez también, y siempre, doctor, usted cargado de mucha información, agradeciéndole nuevamente por aceptar esta entrevista. Es un conversatorio, como algunos le denominan, es un live TikTok, y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente por aquí porque hay mucha información. Y agradeciéndole a todos los espectadores, a quienes compartieron el live, a quienes estuvieron acá. El mensaje es uno solo: libertad, libertad para Venezuela. Y una vez evocando esta sagrada frase del himno de la República de Venezuela: gloria, gloria al bravo pueblo. Hasta una próxima oportunidad, doctor Eileen González, señor Casero, doctor Zahir Mundaray, y a todos los presentes. Hasta luego, gracias. Bendiciones. Bendiciones.